Sí, bien, aquí estudiando. Qué bueno, pero estudiando no para mí, yo me imagino, para otra cátedra. Sí, pues mañana tenemos prueba de Derecho Comercial. Ah, o sea que hoy día van a estar súper, súper participativos. Sí, profe. De hecho, pidieron cancelar la clase de comercial para poder estudiar. Ya, Teníamos ya, clase ya. de calculadora. Ya, ya. Entonces, no les voy a hacer tantas preguntas entonces porque sé que están con hartas cosas. Así que voy a continuar con la materia, voy a compartir el Power que traje hoy día y no sé si me querrán comentar qué cosas comentamos en la clase pasada o qué fue lo último que vimos, de pronto por si recuerdan la materia de lo que vimos la semana pasada. Hola, profe. Hola, ¿cómo está Alejandro? Bien, gracias a Dios. Bueno, vimos el deshedramiento. ¿Qué más vimos? El deshedramiento. La acción de reforma. Sí, la acción de reforma repasamos también la acción ¿cómo era? Acción Inoficiosa, donación. inoficiosa, donación. Bien. ¿Y la preterición, que fue lo último que Y vimos? la preterición al final, sí. Sí. ¿Se acuerda de qué se trataba la preterición? A ver, la preterición era, a ver si mal no recuerdo. El haber sido pasado en silencio un legitimario, es decir, en aquellos casos en que alguien, de aquellos que estaban obligados en esta mitad legitimaria, no fue respetada su legítima. Entonces ahí tenemos la preterición. Sí, sí, y también conservará las donaciones revocables que el testador no hubiera revocado. Que no hubieran revocado. Muy bien, en el caso de ya, bien, muy bien. Entonces hoy día ya pasamos a la siguiente materia que vamos a estudiar, o que vamos a empezar a estudiar desde esta semana, que es la protección de los bienes hereditarios, donde nosotros vamos a ver una serie de acciones que me otorga el derecho y de algunos beneficios, guardas y etcétera. ¿Cuáles son las medidas de seguridad en materia sucesoria, ¿no? Porque nosotros hasta ahora hemos hablado de cómo se conforman las legítimas, nosotros hablamos de las situaciones que se podían producir al momento en que yo tenga que pagar las legítimas, dijimos también cómo se constituía el acervo, cuáles son aquellos bienes que yo tengo que descontar al acervo y cuáles eventualmente tengo que sumar al acervo, todo esto es algo que nosotros hasta aquí hemos visto. Y ahora nosotros vamos a ver cómo nosotros protegemos los bienes hereditarios en el caso de que haya una herencia, durante todo este proceso en el que nosotros calculamos el acervo, calculamos las legítimas, nos determinamos si existe cuarta de mejoras, recuerden que el caso de la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición, es el mismo testador el que dispone la existencia de estas cuartas especiales de este 25% de este patrimonio total, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte. ¿Cuáles son las principales protecciones de los bienes hereditarios? Nosotros encontramos la guarda y aposición de sellos, la declaración de herencia yacente y el beneficio de inventario. De estos nosotros hemos mencionado someramente el beneficio de inventario y probablemente hoy día, no sé si hoy día o ya mañana, vamos a alcanzar a revisar ya un poquito más a fondo de qué se trata este beneficio de inventario. Con respecto a la guarda y aposición de sellos, aquí nosotros, o qué es lo que se busca con esta medida. Esto es cuando nos encontramos ante un peligro que sobreviene al fallecimiento de una persona, que las cosas que integran su patrimonio, y particularmente los bienes muebles, papeles, documentos, se extravíen o terceros se apropian de estos documentos, bienes muebles, etcétera, y los destruyan o los hagan desaparecer. Para evitar estos peligros o eventuales peligros que pudiera tener la herencia con respecto a estos bienes muebles, papeles y etcétera, se puede decretar que los bienes hereditarios sean guardados bajo llave y sello por resolución judicial. ¿Desde cuándo nosotros podemos hacer esta petición, ¿no?, de la guarda y aposición de sellos? Y como una definición también de ella, nosotros podemos decir que es aquella medida que procede desde la muerte del causante y mientras no se haga inventario solemne de los bienes hereditarios, que consiste en que los bienes muebles y papeles de la sucesión sean guardados bajo esta llave y sello. Y un profesor nos dice, el profesor Elorriaga, nos dice que esto nosotros lo encontramos a partir de lo regulado en el artículo 1222 del Código Civil. ¿Desde cuándo nosotros podemos hacer o pedir esta guardia y aposición de sellos? Lo podemos hacer desde la muerte misma del causante y hasta que se haga este inventario solemne de los bienes hereditarios, momento en que desaparece gran parte de la utilidad práctica de esta guardia y aposición de sellos. Todo esto regulado por el artículo 1222, en el caso, esto es lo que estamos hablando ahora, el inciso primero.
La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer con respecto a esta protección de los bienes hereditarios es quiénes pueden solicitar esta medida. Nosotros sabemos que pueden solicitar esta medida todo el que se presuma que pueda tener interés en ella, y aquí nos referimos a ello, nos referimos a aquellos que creen ser herederos, porque recuerden que hay personas que creen ser herederos, que en efecto lo son, y hay algunos que creen ser herederos que no lo son, en el caso del falso heredero, o también los casos de los herederos condicionales, es decir, y aquí estamos hablando específicamente de la cuarta de libre disposición o de la cuarta de mejoras, un heredero que debe cumplir una condición para adquirir un determinado bien, los acreedores también hereditarios condicionales, etc. Esos son quienes pueden tener un interés en que exista una guardia o oposición de sellos. También puede pedirlo el albacea, y el albacea es algo que vamos a estudiar probablemente esta semana o la próxima, que es una especie de curador de bienes, de curador. Denme 2 segundos, voy y vuelvo. Voy a cortar la pantalla, pero vuelvo en 2 segundos. Sí, profe, Ya, voy profe. más. Ya, profe. Ya, ¿aló? ¿Están por ahí? Sí, profe. Ahora sí. Ya, disculpe. Les estaba hablando de la protección de los bienes hereditarios, les dije de la guardia de posición de sellos, y estábamos hablando de quiénes podían solicitar la medida, y yo les estaba hablando específicamente del albacea. El albacea es una especie de curador de bienes, pero el curador de bienes muy específico porque es quien va a realizar esta administración de los bienes de una herencia. Y puede ser de la herencia adyacente, de la herencia vacante, etcétera. Lo vamos a revisar mucho más en profundidad cuando lo estudiemos, pero se lo adelanto para que ya conozcan a qué me refiero o qué tipo de persona puede pedir esto, ¿no? La administración que realiza la albacea, por demás, está a decir de que es una administración muy, muy limitada, no tiene libre disposición sobre los bienes. Y todo aquel que tenga interés sobre esta herencia también puede pedir la guardia y oposición de sellos. ¿A quiénes nos referimos con todo el que tenga interés en ella? Nos referimos a los herederos, legatarios, acreedores hereditarios, etc. ¿Y les queda claro lo que hemos revisado hasta esta parte de la guardia y oposición de sellos, sobre todo por la pausa que tuvimos? Profe, yo quedé media perdida, la verdad.
Ya, estábamos hablando de, claro, porque se cortó un poquito. Yo en general hoy día en la clase lo que estoy hablando es de la protección de los bienes hereditarios. Entonces nosotros estamos hablando una vez que nosotros estamos como en una etapa más adelantada, en que nosotros queremos proteger los bienes mientras nosotros estamos definiendo todo esto lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte, para después pagar a los legitimarios, etcétera, lo que ya hemos conversado. Una de las vías de protección de los bienes hereditarios es lo que se llama la guardia y aposición de sellos. La guardia y aposición de sellos es una institución que puede ser solicitada por estas personas que yo les mencionaba ahora, en la que se busca que se protejan todos los bienes muebles que tenga el causante, así como algunos papeles, documentos, etcétera, que, ¿por qué? O el argumento que se da en derecho es porque existe un peligro de que estos sean destruidos en este tiempo que nosotros estamos definiendo, por ejemplo, cuál es el acervo que yo voy a dividir entre los legitimarios, cuál es el acervo que yo voy a dividir en la cuarta de mejora y en la cuarta de libre disposición. ¿Le queda un poquito más claro ahí? Sí, profe. Ya. Gracias. Y les mencionaba entonces, para volver a la misma idea, que quiénes son los que pueden solicitar esta guarda y aposición de sellos, todo el que pueda tener interés en ella, el albacea, y este otro de forma general, herederos, legatarios, acreedores hereditarios, etc. Y les mencionaba también esta institución del albacea, y el albacea, yo les decía que se los voy a explicar mucho más profundamente más adelante, pero una especie de curador que se preocupa de la administración de estos bienes de esta herencia. Ya. ¿Qué bienes pueden ser objeto, a pesar que también ya se los he dicho desde que empecé la clase, ¿no? Los bienes que pueden ser objeto de esta guardia y aposición de sellos, una regla general es que procede únicamente respecto de bienes muebles y papeles de la sucesión, y esto en virtud nuevamente del artículo 1222 del Código Civil, pero existen excepciones a esta regla general. Entonces, para que vayan quedándose con esta idea central, que la guardia de aposición de sellos es un resguardo a los bienes hereditarios, pero específicamente o de forma general a los bienes muebles. Es decir, yo no estoy hablando para la guardia y aposición de sellos el caso de los bienes inmuebles, ¿sí? Yo no los protejo los bienes inmuebles con esta institución, y la razón jurídica para no protegerlo con esta institución se debe a que los bienes inmuebles por sí mismos son mucho más difíciles de destruir o desaparecer. En este caso, la guardia de aposición de sellos, a nosotros nos preocupan los bienes muebles, que son más fáciles de destruir o desaparecer mientras no se configure un inventario solemne de todos los bienes que quedaron a la muerte de este causante. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla general, ¿no? Los muebles domésticos de uso cotidiano, aun cuando se haga inventario de ellos. ¿Esto por qué? Porque no podría someterse a esta guardia y aposición de sellos a bienes que probablemente la familia ocupa, aunque se tema que puedan ser destruidos, porque recuerden que todo este trámite del testamento, todo el trámite de las acciones, todo el trámite de determinar las legítimas, eventualmente de pagar las legítimas, las disputas que se producen, recuerden que a veces yo tengo que imputar donaciones, etcétera, puede tomar tiempo. Entonces estos bienes, muebles domésticos, pueden quedar excepcionados en virtud del artículo 1222, inciso segundo, y del artículo 873 del Código de Procedimiento Civil, que son son necesarios para que la familia pueda seguir existiendo, pueda seguir viviendo. Recuerden que en general nosotros hemos conversado que la realidad de las familias chilenas, al momento de fallecer, probablemente se tiene un bien inmueble, dos bienes inmuebles a todo dar, y los muebles domésticos probablemente del único bien inmueble que tienen son esenciales para la familia después de la muerte del fallecimiento del causante. Otra excepción a esta regla es el dinero y alhajas de la masa hereditaria, respecto a los cuales podrá disponerse que sean depositados en un banco o entregados en custodia a un tercero habilitado. Y esta regla nosotros la encontramos no en el artículo 1222 del Código Civil, sino en el artículo 874 del Código de Procedimiento Civil, y esto se debe por la especial naturaleza que tiene el dinero y las alhajas de la masa hereditaria, es decir, que son pequeñas, que se pueden desaparecer con facilidad. Entonces puede ser que en vez de poner esta guarda y aposición de sellos, lo que nosotros hagamos es que lo depositemos en un banco, lo entreguemos en custodia a un tercero habilitado para guarda de este tipo de bienes. Profesora, Dígame. disculpe, en ese último caso, por ejemplo, entraría, porque no quedé muy clara, pero por ejemplo entraría, no sé, esta plata que queda de una persona jubilada, por ejemplo, esa pensión que quedaría en esa última
excepción, o sea, no, Sí. no sé si excepción, pero En dentro cuanto a, de ese último, en cuanto a protección por la misma institución, sí. claro, Sí, sí, en ajá, cuanto a protección por la misma institución, de esta institución que administra los fondos de pensiones, sí, entraría dentro de esa excepción. ya, perfecto. Y estaba hablando de... Profesora, Dígame, ¿qué se debe comprender por alhajas? joyas. Ah, ya, Joyas, gracias. así como cosas que puedan ser de pequeño tamaño. Sí, joyas, alhajas son joyas, esa es la palabra. Se refiere a, porque como son pequeñitas, son de fácil, se pueden desaparecer fácilmente y pueden ser muy cuantioso su valor. Ya, nosotros, bueno, el procedimiento para poder realizar esta protección de los bienes hereditarios a través de esta guarda y aposición de sellos es un acto judicial no contencioso y debe hacerse por vía ministerio del juez con las formalidades legales, y esto también se encuentra regulado en el artículo 1222 del inciso final del Código Civil, y se aplican las reglas del artículo 1223 del Código Civil y 872 o 876 del Código de Procedimiento Civil. Es un procedimiento que se lleva ante el Tribunal de Letras del juez del último domicilio del causante. Es ese tipo de procedimiento de carácter voluntario, por eso habla de un procedimiento de carácter no contencioso, donde lo que uno solicita es la protección de los bienes muebles a través de esta guarda y aposición de sellos, mientras no se configure este inventario solemne. Y lo siguiente que nosotros tenemos que determinar es cuándo nosotros damos por terminada la medida y quién asume los costos de esta guardia y aposición de sellos. Se termina la guardia y aposición de sellos con la facción del inventario solemne, en virtud nuevamente del artículo 1222 y del artículo 876 del Código de Procedimiento Civil, y el costo de la medida y de los inventarios va a gravar, es decir, se cargará a todos los bienes de la sucesión, a menos que determinadamente recaigan sobre una parte de ellos, en cuyo caso grabarán solo a esa parte, en virtud del artículo 1224 del Código Civil. Recuerden, sí, ¿a qué se refiere esto que estoy diciendo? El que graben a una sola parte sería en el caso que el testador, al momento de hacer el testamento, haya establecido que, en el caso de realizarse la guarda y aposición de sellos, estos sean asumidos, por ejemplo, por la cuarta de libre disposición. Podría decirlo, ¿no? No podría, en su caso, decir que la guardia y aposición de sellos solo pueden ser cargados a la legítima, ¿no? Porque sería una forma de burlar esta mitad legitimaria que nosotros hemos dicho que esta parte protege el legislador, porque estamos hablando en general de los ascendientes, del cónyuge sobreviviente, del el o la conviviente civil sobreviviente y de los hijos, ¿no? Que serían estos legitimarios que nosotros conversábamos en clases anteriores. Ya. Además, en este caso de la guardia y aposición de sellos, se tipifican delitos penales por el desacato y violación de los sellos puestos por orden de autoridad pública. O sea, puede, en el caso de que se hayan puesto sellos para protección de estos bienes, estos cuando hayan sido violentados, podría caber responsabilidad penal a quienes violentaron estos sellos o de alguna manera utilizaron estos bienes muebles habiéndose generado esta guardia y aposición de sellos. Y esta responsabilidad de carácter penal, es decir, que es de carácter grave, es independiente de la responsabilidad civil en la que puede incurrir quien violente estos sellos. O sea, para que ustedes vean la protección que tiene para la protección de estos bienes. Es importante, se pueden preguntar ustedes por qué es importante la guardia y aposición de sellos. Es importante por los bienes muebles o por los valores que pudieran tener estos bienes muebles, porque un tercero podría querer venderlos, porque un heredero podría querer desaparecerlos para su propio beneficio antes que sean contados en el acervo hereditario, pero también porque podría eliminar ciertos documentos que son relevantes y que quizás, no, sobre todo en el tiempo que se redactó el código, que quizás era difícil tener copia. Entonces, por eso es que se genera esta guardia y aposición de sellos. ¿Ya? ¿Les queda claro en general de qué se trata esta protección de la herencia o de los bienes de la herencia? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, Sí, ahora profe. vamos a hablar de una segunda institución que se relaciona con la protección de los bienes hereditarios, que es el caso de la declaración de herencia yacente. Nosotros nos referimos a esto en general porque es aquella herencia que no ha sido aceptada por algún heredero dentro del plazo de 15 días siguientes a la apertura de la sucesión,
siempre que no exista albacea con tenencia de bienes designado en el testamento, o si lo hubiere, este no hubiera aceptado el cargo. Nuevamente, esto en virtud del artículo 1240 del Código Civil. Entonces, nosotros, de forma general, ¿cuándo se produce la declaración de la herencia yacente? Es cuando nosotros tenemos un testamento, se produjo la muerte del causante, produciéndose la muerte del causante, como nosotros ya sabemos, se produce la apertura de la sucesión. 15 días han transcurrido desde la apertura de la sucesión y todavía no aparece ninguno de los herederos de esta herencia a reclamar esta herencia. Y tampoco, dentro de la misma herencia, se ha nombrado a este curador de bienes, a esta albacea, para que la pueda administrar, o en su caso, habiéndose nombrado una albacea, han transcurrido los 15 días y no ha concurrido a ejercer el cargo de administrar esta herencia. Entonces ahí nosotros nos encontramos ante esta institución de la herencia yacente. ¿Cuál es el sentido de esta institución de la herencia yacente? ¿Cuál es el fundamento? Y por eso lo tratamos en esta parte. Es proteger los intereses de los acreedores hereditarios y testamentarios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conversando de una masa hereditaria, tenemos la muerte del causante, donde los herederos no han mostrado interés en presentarse a reclamar por esta herencia, o a su vez el mismo curador tampoco, o el albacea tampoco ha llegado a administrar los bienes. Entonces, ¿esto a quién puede perjudicar? No a los herederos, porque los herederos al parecer no tienen interés en la herencia, y tampoco la albacea, porque por alguna razón el albacea tampoco tiene intención o no le preocupa esta herencia en particular. Entonces, a quienes sí pudiera llegar a afectar son a los acreedores hereditarios y testamentarios, es decir, aquellos acreedores del causante que todavía mantienen deudas que no han terminado por la muerte de este causante, o en su caso, los acreedores de los mismos herederos, quienes no reciben estos bienes y podrían, en el caso de recibir la herencia, pagar las deudas que tienen. Entonces, ese es el interés que nosotros estamos protegiendo con la declaración de herencia yacente. ¿Se entiende la institución? Sí, profe. ¿Sí? Ya, porque después la vamos a distinguir de otra institución, pero esa es la herencia yacente. Los requisitos de la herencia yacente los encontramos también en el artículo 1240 del Código Civil, y se refiere, o me pide como primer requisito, y es algo que está dentro de la misma definición de la declaración de la herencia yacente, es que se haya producido la apertura de la sucesión del causante, que hayan transcurrido más de 15 días desde la apertura sin que la herencia haya sido aceptada, sea expresa o tácitamente, total o parcialmente por alguno de los herederos, todas cosas que nosotros hemos revisado hasta este punto, que no se haya designado albacea, o que si se ha designado albacea, por alguna razón, o esta por alguna razón no se ha presentado a ejercer su cargo, y que sea declarada esta herencia yacente por un tribunal competente. ¿Quiénes tienen la legitimación activa para pedir que se genere esta herencia yacente? Podría ser el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, cualquiera de los parientes, y aquí es de forma general, es decir, aquí no estamos hablando de estos legitimarios de la mitad legítima, cualquiera de los parientes o dependientes del difunto, o cualquier otra persona interesada, y dentro de cualquier otra persona interesada, nosotros podemos incorporar estos acreedores que yo les mencionaba en un principio, es decir, acreedores del mismo causante, acreedores hereditarios, o acreedores de los mismos herederos que por alguna razón no están ejerciendo aquel derecho que tienen sobre esta herencia en particular. Ya. ¿Y cómo nosotros tramitamos esta herencia yacente? Todo está regulado en el artículo 1240 del Código Civil. El tribunal competente, nosotros ya sabemos que es el Tribunal de Letras en lo Civil del último domicilio del causante, y esto en virtud del artículo 148 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 959 del Código Civil. Además, nosotros cuando presentamos esta causa o esta solicitud de declaración de herencia yacente ante este Tribunal de Letras en lo Civil, nosotros tenemos que acreditar las siguientes cosas. Tenemos que acreditar la fecha de la apertura de la sucesión, y tenemos que también acreditar que han transcurrido más de 15 días desde su apertura sin que algún heredero haya aceptado esta herencia en particular. Además, se pide una publicación de la resolución judicial que declara esta herencia yacente, la que debe publicarse en el diario de la comuna, de la capital de la provincia o de la capital de la región, sin aquella no lo hubiere. Y el fundamento de esta publicación se refiere a, como nosotros estamos hablando de una herencia
donde han transcurrido 15 días desde que se produjo la apertura y no se ha acercado ninguno de los herederos a reclamar por esta herencia, entonces como nosotros estamos nuevamente ante este trámite en donde se está solicitando la herencia adyacente, se tiene que publicar en estos diarios, ya que tengan una distribución sea regional, en la ciudad, nacional, etcétera, a fin de que si por alguna razón los herederos no han recibido noticias de esta herencia, antes de que se decrete esta resolución, o una vez resuelta, por lo menos estén notificados de la existencia de este procedimiento. Esa es la razón por la cual se pide esta publicación de la resolución. Y además se debe generar una comunicación de la resolución, de esta resolución de herencia adyacente, al Ministerio de Bienes Nacionales, y esto en virtud del artículo 44 del Decreto Ley 1939 de 1977, y esto fundamentalmente con respecto a los bienes inmuebles que puedan ser parte de esta herencia. Por eso es que yo notifico al Ministerio de Bienes Nacionales. Y una vez que se ha declarado la herencia adyacente, se procede al nombramiento del curador para ella. ¿Qué es el objetivo? Como nosotros estamos ante una herencia que por alguna razón ningún heredero ha reclamado, que además, habiéndose nombrado una albacea, esta albacea no ha llegado a ejercer su cargo, entonces lo que busca esta herencia adyacente es que se nombre un curador de bienes de esta herencia para que se preocupe de la administración y eventualmente del pago de las deudas que pueda haber generado esta misma herencia, o en su caso, de las deudas que tenía el causante, o eventualmente las deudas que pueda tener alguno de los herederos que por alguna razón no está ejerciendo sus derechos en esta herencia. Es por eso que se procede al nombramiento del curador. Ese es como el fin o el objetivo de esta declaración de la herencia adyacente. Uno de los casos que nosotros nos podríamos encontrar ante herencia adyacente, y que sería el que más podríamos entender o el más probable, y que nosotros hemos visto ejemplos de ello, en el caso de que fallezca un causante chileno, pero que tenga herederos en el extranjero. Entonces, al momento de producirse la apertura, estos herederos, por alguna razón, no sé, no supieron del fallecimiento de su padre o madre, o en su caso desconocen cuál es el procedimiento del derecho sucesorio en Chile. Entonces ahí nos podemos encontrar ante una herencia adyacente, es decir, tiene herederos, quizás los herederos tienen alguna intención en el patrimonio de este causante, pero desconocen el procedimiento, se encuentran fuera del país, es un poco más complejo ejercer sus acciones. En este caso, si el causante tuviere herederos extranjeros, el cónsul respectivo tendrá derecho para proponer curador o curadores. Es decir, pensemos que se está declarando esta herencia adyacente y el causante tiene hijos, los únicos, digamos que son los únicos legitimarios que tiene, en Bélgica. Entonces, el cónsul podría, buscando garantizar los derechos de estos hijos que se encuentran en el extranjero, nombrar curador para la administración de esta herencia adyacente. Y para ello se le debe comunicar por oficio la declaración de herencia adyacente, y el juez va a resolver sobre esta propuesta que le hace el cónsul. Y esto en virtud de lo regulado en el artículo 886 del Código de Procedimiento Civil. Si nada se propone, que es la regla general, ¿no? Que nadie proponga algo porque nos encontramos ante una herencia adyacente, el nombramiento del curador o la curadora que va a hacer la administración de esta herencia adyacente la hace el juez o la jueza, a proposición del Ministerio Público. Y esto en virtud del artículo 886 del Código de Procedimiento Civil y el 483 del Código Civil. ¿Les queda claro lo que hemos visto hasta esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Profe. ¿Aló? Dígame. Ah, ya. Ya, en primer lugar, ya, en caso de que pasa si muere, o sea, deja hijo en el extranjero, primero sale el cónsul podría nombrar el curador, y después, ¿qué pasa ahí? ¿El juez? ¿En qué caso nombra No. o sigue con el mismo procedimiento? Cuando hay hijos extranjeros, el cónsul ¿Sí? del país en particular donde están estos hijos puede hacer una propuesta, tampoco lo dispone. Ah, ya, la propuesta. La propuesta, entonces dice, yo considero que la curadora de bienes para los bienes de tal X herencia tiene que ser doña Alejandra, pero lo propone, Ya, y el tribunal ya. le pone. Y el tribunal ya.
Ya me quedó claro, profe. Gracias. Y lo otro que yo decía después era que era la regla general, en el caso que nadie diga nada, es decir, que nadie haga ninguna propuesta de curador, entonces el que va a determinar va a ser el tribunal, pero lo hace en virtud de la propuesta que le hace el Ministerio Público. Ya. ¿Cuáles son las facultades que puede tener este curador de bienes que nosotros estábamos conversando en el caso de la herencia yacente? Son facultades meramente administrativas, es lo que nosotros entendemos o conocemos un curador de bienes. Y esto en virtud del artículo 487 y 489 del Código Civil. Es decir, lo único que tiene que realizar este curador o esta curadora es la mantención de la masa hereditaria, que se realicen los descuentos que nosotros sabemos de este acervo, de estas deudas que necesariamente tiene la herencia, como así también que se agreguen a esta herencia, en el caso de que esto ocurra o que sea necesario, estos acervos imaginarios que nosotros conversamos en el caso de las donaciones que pueda haber realizado el causante, sea a legitimario en el caso del primer acervo imaginario, o a terceros ajenos a esta herencia en el caso del segundo acervo imaginario. Y después de eso, tiene que preocuparse de la división de esta herencia en virtud de lo dispuesto en el testamento por este causante. Esas son las facultades que en general tiene. No tiene facultades de disposición, no puede disponer de los bienes, no puede vender los bienes, etc. Solo se tiene que preocupar de mantenerlos en el tiempo. Y terminar con este trámite de la herencia yacente, y bueno, y algo que nosotros sabemos, o por lo menos podemos presumir, los costos de esta curaduría, de esta administración que realiza este tercero, son asumidos por la masa hereditaria. O sea, al final yo descuento lo que yo le pago a este curador. Y les decía, ya. Y además, sobre esta institución de la herencia yacente de este curador, hay algunas cuestiones doctrinarias o cosas que la doctrina no tiene tan claras o que es necesario aclarar para que ustedes lo puedan entender. Una primera distinción que se realiza es el distinguir entre herencia yacente y herencia vacante. La herencia vacante es la que le corresponde al fisco por aplicación del quinto orden de sucesión intestada, y esto en virtud del artículo 995 del Código Civil. Lo que puede ocurrir es que una herencia yacente sea el antecedente de una herencia vacante. Es decir, digamos que nosotros, son instituciones distintas. La herencia vacante es aquella institución en la que nosotros nos podemos encontrar, que nosotros ya conocemos, que es cuando nosotros no encontramos ningún heredero que pueda reclamar de estos bienes, y en ese caso que yo les mencionaba, el último heredero que siempre va a tener toda herencia, incluso aquellas que por alguna razón no tienen quien las reclame, es el fisco, y esa es la herencia vacante. La herencia yacente, nosotros conversamos, es esta institución donde, produciéndose la apertura de la sucesión, no llega ningún heredero a reclamar la herencia, tampoco llega la albacea a preocuparse de la administración de la herencia, y se inicia este trámite de la herencia yacente, donde este curador se va a preocupar de la administración de los bienes. Y pensemos que se preocupa de la administración de los bienes, realiza toda la tramitación, y una vez terminado, se da cuenta que en realidad ninguno de los herederos potenciales, ninguno de los sucesores potenciales existe. Entonces, en ese caso, la herencia yacente va a ser antecedente de la herencia vacante. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Ya. Y otra pregunta, y esto es debatido, como muchas cosas que nosotros hemos conversado, es ¿cuál es la naturaleza de esta herencia yacente? Para algunos es una persona jurídica, y esto es basado en el artículo 2509, número 3 del Código Civil, 2500 inciso segundo y 2346 del Código Civil. Esto es una posición minoritaria de la doctrina, en cuanto es bastante difícil pensar dónde está el argumento real para que nosotros pensemos que la herencia yacente sería una persona jurídica en sí misma, ¿no? Ustedes ya conocen los requisitos de la persona jurídica, es muy difícil de pensar cómo la herencia yacente podría configurarse como una persona jurídica. Para la mayoría de la doctrina, la herencia yacente no es una persona jurídica, sino que es un patrimonio con titularidad incierta. Y esta parece ser un poquito más apegada a derecho, o a lo que nosotros conocemos hasta lo que hemos estudiado ahora, porque en realidad lo que nosotros tenemos acá es el patrimonio del causante, que por alguna razón, al haber fallecido y haberse realizado la apertura de la sucesión y haber transcurrido más de 15 días, nadie viene a reclamar de esta herencia. No aparecen herederos, no aparecen legitimarios, no aparecen asignatarios de cuarta de mejora, etc.
Y en este caso, entonces, nosotros nos encontramos ante un patrimonio con titularidad incierta. O sea, nosotros sabemos que existe, están los bienes del causante, pero no sabemos quiénes eventualmente van a ser dueños, pudiendo incluso ser que termine el procedimiento y que queremos que quienes son dueños de esta herencia yacente es el fisco, porque no hay otros herederos. ¿Y cuál es el término de esta herencia yacente? Esto se encuentra regulado en el artículo 491, inciso segundo y final del Código Civil. Puede terminar la herencia yacente, y es bastante natural que termine por la aceptación de la herencia de algún heredero, es decir, cuando se ha realizado o nos encontramos en la tramitación de esta herencia yacente, o incluso cuando se ha resuelto la herencia yacente, aparezca un heredero reclamando de la herencia, y en ese caso se acaba esta herencia yacente. Por venta de los bienes de la herencia, cuando han transcurrido 4 años desde el fallecimiento del causante, el juez, a petición del curador y con conocimiento de causa, podrá ordenar la venta de los bienes de la herencia, en cuyo caso el resultado de esa venta servirá para pagar los servicios del curador, los costos de la herencia en particular, y lo otro será entregado al fisco, y la extinción o inversión completa de todos los bienes. En ese caso, como ya no existen bienes que, digamos, para poder entender el caso de la extensión o inversión completa de todos los bienes, en el caso que las deudas que tenía el causante y que subsisten al momento de su fallecimiento exceden a los bienes que existían en esta herencia, entonces se acaba en este caso la herencia yacente. O en el caso que alguna deuda o algún acreedor de estos potenciales herederos que no se han hecho parte de la herencia, también es tan alta que también acaba con todos los bienes. Ahí nosotros entendemos que termina esta herencia. ¿Les queda claro en general esta herencia yacente o qué es los intereses que cuida o se preocupa y las diferencias con la herencia vacante? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya, lo último que vamos a ver hoy es el beneficio de inventario, que nosotros lo hemos revisado, lo hemos comentado hasta esta parte, pero nunca lo hemos revisado a fondo. El beneficio de inventario tiene por objeto poner límite a la responsabilidad del heredero o la heredera, y con él se limita la responsabilidad de éste a solo responder a las cargas de la herencia con los bienes que está heredando, es decir, y esto en virtud de lo regulado en el artículo 1270 del Código Civil. Es decir, nosotros conversábamos desde el principio de derecho sucesorio que no necesariamente el recibir una herencia implica que uno reciba una ganancia o un premio o que necesariamente vaya a recibir bienes en particular. Puede ser que un patrimonio se encuentre tan mermado o tan cargado de deudas que la herencia de este causante, más que traer beneficios a sus herederos, puede traer perjuicios, porque se puede producir una confusión de patrimonios entre las deudas que tiene este causante y el patrimonio del heredero o la heredera, o de quien le continúe, ¿no? En el caso que estemos hablando de la sucesión intestada. Entonces, ¿qué es lo que busca este beneficio de inventario? Lo que hace el heredero al aceptar la asignación, o este sucesor al aceptar la asignación en este patrimonio, es que lo acepta, pero lo hace con beneficio de inventario. Es decir, yo lo acepto, pero las deudas que pueda tener este patrimonio del causante que yo estoy aceptando, solo van a ser cubiertas con lo que yo reciba por concepto de esta herencia o de esta sucesión. Es decir, en ningún caso podría tocarse mi patrimonio con las deudas que tenía mi padre, madre, etcétera, o quien sea que me está dando esta asignación. Entonces, nosotros sabemos que cuando se produce la apertura de la sucesión y cuando se produce este actual llamamiento a estos sucesores del causante para que se pronuncien sobre si aceptan o rechazan una asignación, el heredero tiene 3 opciones. ¿Cuáles son? Puede aceptar, puede repudiar o puede aceptar con beneficio de inventario la herencia. Mientras que el legatario, nosotros sabemos que el legatario son estos herederos de bienes específicos, de bienes individuales que designa el causante, solo tiene la alternativa de aceptar o repudiar. El legatario, como va a recibir un bien en particular, no tiene esta opción de recibir con beneficio de inventario. Ya, ¿les queda claro esto que hemos revisado hasta esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Mañana a qué hora tienen prueba? Sí, profe. A las 4:20, si no me equivoco. A las 4:20, ya. Entonces mañana sí van a venir a clase, ¿verdad? Sí, profe, yo creo. No recuerdo, pero sí antes de esta clase, porque no me acuerdo si es a las
6 Es a las o a las 6. 5:20? Sí, a las 6. A las Así 6. que es antes. Ya, entonces me avisan, bueno, porque yo quiero dejar la clase hasta aquí para que se vayan a estudiar, porque no están participando mucho. Y hablamos mañana porque quiero terminar de hablar del beneficio de inventario. ¿Ya? Ya, Ya, profe. pues, Así para que muchas sigan gracias. estudiando Derecho Comercial y ahí nos Gracias, vemos. profe. Nos vemos.